hoy, Ser Andújar. Este viernes a las 7 de la tarde, la Casa de la Cultura va a acoger la presentación de un nuevo libro. En esta ocasión, de Joaquín Moreno, que lo tenemos aquí en 10 Televisión Andújar y Ser Andújar con nosotros. Buenas tardes, Joaquín. Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal? Bueno, bienvenido. Un libro sobre el confinamiento, precisamente. Sí, este es un libro que nació en el confinamiento en Andújar. Yo lo pasé en Andújar. Yo vivo en el puerto, pero soy de Andújar y fui a ver a mi madre y a mi suegra y bueno, nos pilló el fin de semana allí y nos quedamos. Y entonces empecé a escribir un blog un poco por intuición, y la sorpresa fue que iba escribiendo el blog día tras día hasta 60 y tantos días. Y bueno, a partir de ahí el libro prácticamente el blog con algunos retoques de corrección y tal, pero está basado en ese blog que lo publiqué en mi página web y tal, y de ahí surgió el libro. Está escrito justo en vivo y en directo también del confinamiento, sí. Nos has contado un poco cómo surge la idea, pero no sé cómo se pasa de esas notas, de ese blog, a publicar un libro. Hay un cambio. Sí, hay un cambio, sobre todo hay una revisión a ver el valor de lo que tú habías escrito un poco sobre la marcha, bueno, absolutamente sobre la marcha, porque tampoco tenía mucho tiempo para escribir. Yo tenía mi rutina, yo trabajo en la universidad y entonces hubo que cambiar toda la Universidad de Cádiz, hubo que cambiar las clases, entonces, quiero decir que estábamos atareados y, sin embargo, después de los aplausos de las 8 y tal, y antes de cenar, tenía un ratito ahí de media hora y entonces escribía sobre la marcha, sin pensármelo mucho. Entonces, efectivamente, en el proceso de creación hay una revisión de ese material y me pareció que era interesante. De hecho, la revisión ha sido en octubre pasado, y decía, al cabo del tiempo. Y me pareció que era interesante. Y luego ya retoques mínimos. No ha habido una gran reelaboración ni una reescritura a partir de los temas. No, no, no. Prácticamente el blog que yo estaba sacando, que lo consideré bastante interesante. Echando la vista atrás, actualmente, ¿cómo ves el libro cuando lees las notas que tú ponías? Claro, el libro tiene capítulos, tiene 60 y tantos capítulos, corresponden a cada uno a un día. Son capítulos pequeños. Efectivamente, la pregunta es muy interesante porque la sensación que yo tengo es que menos mal que he escrito el libro, porque yo, bueno, a todos la parada del confinamiento fue una reflexión, fue para todos, fue un shock, entonces, claro, te paras, piensas, ves la vida de antes y esos aprendizajes que tuvimos durante el confinamiento, pues yo lo escribí. Entonces ahora me alegro bastante porque hay cosas realmente interesantes. Yo lo veo casi como si lo hubiera escrito otro. Leo el libro y digo, qué interesante, las visiones, las reflexiones, lo que pasó, los alrededores, las notas que te llegaban, en fin. Y claro, me alegro de haberlo escrito porque creo que hay una reflexión muy interesante para la nueva vida, pero la nueva vida que la que ya estamos otra vez y que bueno, en ese momento se veía de otra manera y había que apuntarlo, por decirlo de una manera. Es como las ideas, hay visiones interesantes que si no las apuntas se te van. Y algo de eso ha pasado con el libro. Entonces, aprendo, yo he leído el libro y aprendo cosas interesantes y visiones para ahora, para la vida en general. Por eso el título del libro creo que lo refleja bastante bien, que es una reinvención de la vida durante el confinamiento. ¿Cómo fue para ti, Joaquín, esa parada en seco de la que hablabas, de dar clase en la Universidad de Cádiz? Tú eres de aquí, de Andújar, aunque actualmente no vives aquí, pero ¿cómo viviste esa parada en seco?
Pues la primera impresión, sorpresa, que es lo que comienzan los primeros capítulos. Luego tuvimos la suerte de quedarnos en casa de Lola, de mi mujer, Lola Guerrero, y la casa era amplia y también estuve con mi suegra, que era una persona excepcional, con mi madre, que la llevaba a comer con nosotros. Y a partir de ahí, de ese entorno y de los vecinos que fuimos conociendo, pues sobre todo de la calle Vendedera, que son importantes, los vecinos de Vendedera son muy importantes en el libro, porque hubo toda una reinvención bueno, de la vida, de la comunicación, de la necesidad de celebrar, e incluso de bailar y de la música, y entonces hubo fiesta en la azotea, hubo ese ambiente que en otros sitios también la gente nos reinventamos. Y bueno, pues se fue creando un espacio vital, por un lado en casa de Paquita, a la que le dedico el libro, y por otro un espacio de convivencia con vecinos que no habíamos conocido antes, previamente, casi la mayoría, a través de la azotea, a través de los tejados. Algunos los veíamos, otros no los veíamos, pero los escuchábamos. Entonces, ese ansia de comunicación se describe en el libro, el ansia de comunicación también por la videoconferencia, con todos los desastres que era la videoconferencia entonces, pero había un ansia de vernos como fuera, y esa necesidad de charlar, de conversar, de encontrarnos, aunque fuera en la distancia, pues se fue creando ese espacio vital que luego, curiosamente, en el libro se refleja también cuando empiezan a darnos un poquito de libertad de poder salir una hora y tal. Hay un momento en que casi se echa, bueno, casi no, se echa de menos esa convivencia que teníamos por las tardes allí en la azotea, entre los tejados, con la vecina de al lado, con Paco en el otro lado, y con la gente que escuchábamos y de alguna manera estábamos en contacto con los vecinos de Vendedera. Entonces, pues realmente muy sorprendente, evidentemente, y muy creativa el confinamiento. Desde ese punto de vista, digamos, vital. Y por otro lado, yo estuve haciendo fotografía porque, bueno, tengo cierta inquietud creativa y lo que tenía a mano era una azotea, afortunadamente. Y bueno, pues empecé a ver fotos de las sombras, de la chimenea, la arquitectura de la azotea, que están reflejadas también, esas fotografías están reflejadas en el libro. Entonces, en síntesis, sería un poco eso, sorpresa y luego la creación. Por eso es reinvención de la vida, porque nos creamos un nuevo espacio vital como podíamos y donde pudimos. Y por otro lado también el ansia de creación, pues si lo que tienes es una azotea, pues allí te dirige, a ver qué saca de la azotea. Quiero ahora que me nombre a personas que no sé si aparecen en el libro, pero que en estos días pues te acuerdas de ellas, nombres que significaron mucho también en ese confinamiento. Y por otro lado quiero que me expliques, no sé si no hubiera habido ese confinamiento, hubieras tenido esa relación con esas personas. No, con esas personas, bueno, hay personas que son amigos, que aparecen, y esto es por el nombre propio, no solamente por el nombre propio. Algunos amigos que, claro, que ya amigos conocidos, pero luego hay gente, vecinos que nos conocimos allí entre las azoteas, entre los tejados, en esa vida que nos inventamos. Entonces, claro, hubo nuevas amistades que hicimos, pues, en sitios que normalmente no son los más adecuados para encontrarse a la gente, como era en nuestro caso, porque era lo que teníamos más a mano. Y ya digo que afortunadamente, pues en una azotea que lindaba con otra azotea que estaba más alta, con Isma, con Yolanda, con Paco, toda esta gente, pues nos fuimos relacionando bueno, y nos hicimos amigos durante el confinamiento, efectivamente. Intercambiamos incluso en la romería, celebramos la romería como pudimos, eso, la calle Vendedera lo celebró también de una manera muy, muy especial y asombrosa.
Y bueno, en la romería del confinamiento, y podemos decirlo así, intercambiamos, por lo igual que en la romería, es decir, que intercambiamos aperitivos, comida, canciones y tal, subiéndonos los platos y las cestas y tal de una azotea a otro y dejándolos caer, en fin, una historia de romería, pero en el confinamiento. ¿Consideras, Joaquín, que después de escribir el libro y después de pasar todo lo que hemos pasado, consideras que la sociedad ha cambiado? Pues yo creo que sí, que algo ha tenido que cambiar. Esta es una pregunta muy difícil, ¿eh? Pues para un sociólogo que lo esté estudiando es difícil, tenemos que hablar por intuiciones. Por ejemplo, hay cosas que sí, evidentemente sí, porque esta misma videoconferencia que estamos haciendo ahora, antes no sería posible y eso también, aunque parezca que no, cambia muchas cosas. Cambia la comunicación. Nosotros en la universidad hacemos muchísimas reuniones de departamentos, de escuelas por videoconferencia. Y eso ha cambiado también la forma de enseñar. Se han abierto nuevas posibilidades, o sea que se ha desarrollado una tecnología, eso desde el punto de vista tecnológico, pero claro, ya sabemos que lo tecnológico al final resulta que influye un montón en las relaciones sociales y en la vida diaria. Eso por un lado. Por otro, probablemente depende de cada cual haya visto la vida de otra manera. El libro va un poco en ese sentido de reflexionar, pero porque surge, no porque yo me hiciera un planteamiento de vamos a reflexionar sobre la... No, si te paras, que es otro de los mensajes interesantes del libro, es decir, la necesidad de pararte de cuando en cuando para sentirte mejor. En ese caso fue una parada forzada, ¿no? Pero bueno, ya que nos fuerzan a pararnos, la reflexión es lo interesante que es pararse de cuando en cuando, ¿no? Y respirar y concentrarte un poco. Bueno, pues fruto de esa parada, quizás cada uno haya visto la vida de otra manera y bueno, pues se haya incorporado luego aunque parezca que no, pero a lo mejor sí, está en nuestro día a día de una forma diferente, la forma de entender las relaciones humanas también, la forma a lo mejor de entender el ocio. Hay unos capítulos muy entrañables a los bares, en particular a los bares de Andújar, porque cuando no los teníamos pues los echábamos en falta y son sitios de socialización, ¿no? Hay un capítulo para mí muy divertido que es cuando y salimos a conocer un bar, como rememorando a García Márquez, once que salieron, el personaje de Aureliano Buendía que salió a conocer el hielo, ¿no? Pues nosotros salimos a conocer, como todo el mundo, a conocer un bar y bueno, valoraba lo que suponía y ese capítulo es divertido porque ya no nos damos cuenta, pero te acercaba al bar a ver si había un poquito de distancia con la gente, los cuatro que había allí, mirándolo mucho, una cosa que parece casi un sueño, ¿no? Pero que no, fue una realidad. Por otro lado, Joaquín, en la presentación de tu libro no va a estar solo, va a estar acompañado de Juan Vicente Córcoles, que fue tu compañero. Sí, sí, Juan Bí es una persona entrañable. Juan Bí aparte de todo el trabajo que lleva haciendo por la historia y la cultura de Andújar, pues bueno, le agradezco su participación en la organización de la presentación en Andújar de Parada Biológica y también me ayudó en la presentación del otro libro que saqué hace un año, que es El Vapor, que es un libro más centrado en el vapor, navegaciones por la bahía de Cádiz, y lo presentamos en Andújar, fue muy entrañable la presentación. Y también me acompañó, bueno, pues no tengo nada más que cariño y un abrazo muy fuerte a Juanvi, amigo y compañero de tiempo del instituto, del primer curso del COU que hubo en el Instituto Viejo de Andújar. Entrañable Juanvi, sí. Ya por último, Joaquín, quiero que vamos a recordar algunos recuerdos que tú tengas de Andújar fuera del confinamiento, desde que naciste aquí hasta que te fuiste a Cádiz. Bueno, pues, bueno, voy a tener que echar mano del libro, porque, perdón, cuando empiezan a dejarnos salir,
Y pasear por Andújar, pues me doy paseo y claro, pasas por sitios, por entornos que han sido muy entrañables y muy significativos para mí. Entonces los primeros recuerdos son de la calle Las Monjas, Monjas 15, eh, mirando el callejón del alfarero Castillo, que no se llamaba, pero que estaba allí, yo conocía y alguna vez me metí allí en el torno de Castillo. Y jugábamos allí en lo que ahora es donde está ahora el teatro, luego fue el camping, allí jugábamos nosotros al fútbol. Y hay un capítulo cuando estoy paseando por ahí que se recuerda que jugábamos allí al fútbol y la pelota caía a una tapia que estaba al lado colindante y de cuando en cuando nos echaban otra vez la pelota para adentro. Esa tapia todavía sigue. Es una tapia que está donde está el teatro, y es asombroso cómo todavía queda la pobre tapia ahí, que es bajita. Entonces nosotros jugábamos allí. Luego, bueno, pues recuerdo del instituto, de Andújar, recuerdo de Safa, jugar baloncesto en la plaza del ayuntamiento, en el mercado. Yo juego allí al baloncesto, ahora ya, claro, la gente juega en pabellones como Dios manda, pero allí hemos jugado a la una, a la salida de misa, estábamos nosotros allí jugando al baloncesto. En fin, eh, por no hablar de feria y romería, bueno, que sigo yendo a la romería, ¿no? Como es natural, muy bien entrañable. Y sigo yendo a Andújar mucho, a menudo. Pues muchas gracias, Joaquín Moreno, por estar con nosotros y estaremos en la presentación de tu libro en 10 Televisión Andújar y Ser Andújar. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte para todos. Hoy por hoy, Ser Andújar.